También en la dimensión europea. Esto lleva mañana al eurodiputado Adrián Vázquez, en su calidad de, precisamente, presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, a reunirse con el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señor Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Cuní. Gracias por estar en directo en 24 horas. Usted mantiene que la ley sigue generando dudas, la ley que se está tramitando, sigue generando dudas sobre el choque con la legislación europea. ¿Cuáles? Bueno, numerosas. Ya sabemos que la Comisión Europea ya ha activado sus primeras acciones cuando mandó esa carta al gobierno español. Luego llamó a consultas al ministro de Justicia, que tuvo que ir a Bruselas a explicar esta propuesta de ley de amnistía o ley de impunidad, que es lo que realmente es. Ahora sí que tiene una serie de preguntas hechas por la Comisión por escrito sobre las dudas que esta ley ha levantado en la Comisión, porque contraviene muchos elementos principales de los tratados. Y ahora lo que hay que hacer es esperar a que pase el procedimiento parlamentario, y una vez que se apruebe, pues ya veremos qué es lo que se aprueba, y a partir de ahí, pues efectivamente la Comisión Europea y el Parlamento pues tendremos que tomar medidas, y una de ellas puede ser activar el mecanismo de infracción y llevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, que es efectivamente donde yo estaré mañana. La Comisión ha enviado preguntas, como usted dice, efectivamente al gobierno español. El gobierno español de momento no ha respondido, pero todo eso que usted apunta pasaría en el caso de que las respuestas del gobierno español no convencieran a la Unión Europea, supongo, ¿no? Sí, no solo eso, sino que no solo las respuestas que dará el gobierno explicando los detalles, sino ver la ley escrita y la letra pequeña de cómo pasa el procedimiento parlamentario una vez que se empieza a aplicar. De todas maneras, yo ya le aviso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por mucho que yo se lo cuente, lo hayan leído, igual que la Comisión, y lo hayan visto, lo van a empezar a notar cuando haya un choque institucional y cuando veamos a numerosos magistrados que ahora mismo están a cargo de los procesos derivados del golpe a la Constitución del 17 y de los fugados de la justicia, porque va a haber muchos magistrados españoles que van a levantar prejudiciales ante el Tribunal Europeo, que van a plantear sus dudas de si contravienen o no la legislación europea. Entonces tienen que estar avisados, porque sospecho que van a tener una primavera con mucho trabajo. Está usted apuntando lo que fue un obstáculo en la negociación que se salvó a última hora entre Junts y los socialistas ayer, precisamente en el Congreso de los Diputados. En la ley Ómnibus se reajustaba la legislación vigente española al marco comunitario. Junts temía que si un magistrado español, como usted dice, pidiera una cuestión prejudicial a la hora de aplicar la amnistía a una persona concreta, quien sea, eso paralizara el caso. Pero el gobierno español desmiente que vaya a ser así, aún y así se han tomado las medidas para evitar que eso pudiera ser así. Bueno, es que creo que hay un poco de lío con esto. Lo primero, yo no sé quién asesora jurídicamente a Junts, pero no debe ser alguien muy brillante, o por lo menos que no sepa mucho de derecho europeo. Eso es lo primero. Lo segundo, que esto también es resultado de negociar in extremis en el último minuto, haciendo, por cierto, el ridículo ante toda España, una cuestión tan importante simplemente para pasar una ley, y que pues ya hemos visto que Junts lo que está haciendo, ya le ha cogido la medida al señor Sánchez y le está haciendo, pues le está sacando todo lo que quiere, y el señor Sánchez, como ya sabemos que no tiene ningún tipo de límite ni ético ni moral, se lo está dando. Entonces, una cosa es lo que ayer se aprobó, que es el tema de las prejudiciales en ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, lo que estamos aquí viendo es que los fugados de la artículo 43, efectivamente, de la ley de enjuiciamiento criminal. Claro, enjuiciamiento criminal, pero lo que estamos viendo es que los delitos por los que se acusa a los que dieron el golpe a la Constitución del 17, que son todos delitos o administrativos o penales. Es decir, que no le ajustaría esta disposición en absoluto. Eso punto número uno. Y luego, segundo, que no hay ninguna manera en que tú puedas evitar que una prejudicial suspenda el proceso. Y para explicar a la gente que nos está escuchando, lo que está intentando Junts, y lo que el gobierno de España, el señor Sánchez, probablemente esté meditando darles, es que cuando un juez tenga dudas de si esta ley de amnistía contraviene la legislación europea, que cuando pregunte ese juez al Tribunal Europeo, oiga, tengo dudas, ¿me puede usted solventar? Durante todo ese tiempo de espera hasta que me respondan, la ley de amnistía se aplique. Eso es ilegal, porque un juez tiene que tener la independencia de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y para eso, cuando tiene una duda y pregunta al Constitucional o al Tribunal Europeo, mientras esa duda se está solventando o solucionando, el proceso queda en suspenso, pero no se aplica a la ley, y eso es lo que el señor Puigdemont, entiendo, y todos los de Junts tienen miedo, pero que ya lo sepan, yo ya se lo aviso, que la ley de amnistía no se le va a aplicar
ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni probablemente en todo el 2024. O sea, que estén tranquilos, que tienen para rato. Le pregunta Javier García Vila. Javier. Señor Vázquez, buenas noches. Vamos a intentar precisar, Javier, porque efectivamente hay mucho lío sobre este asunto, que yo entiendo que es un tema muy técnico, muy de juristas, pero a mí sí me gustaría entenderlo. Vamos a ver. El juez Marchena, ¿cuándo podría plantear una prejudicial en el TJUE? Es decir, en el momento que se conozca el articulado de la ley, en el momento que se presente la ley o en el momento que se apruebe la ley. ¿Y cómo se suspende una amnistía? Es decir, ¿qué ocurriría si está amnistiado el señor Puigdemont y por tanto goza de todos sus derechos y por tanto vuelve a España? ¿Cómo se suspende esa amnistía hasta que se haya pronunciado el TJUE? ¿Qué puede pasar? ¿Podría ser detenido en ese intervalo de tiempo? Es decir, técnicamente, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, lo primero sería el señor Llarena, no el señor Marchena. Sería el señor Llarena porque sería es el magistrado instructor. Sí. Instructor. Entonces, una vez que se aprueba la ley, que el legislador aprueba la ley de amnistía, o la ley de impunidad, que es como yo la llamo, el magistrado tiene primero que leerla y aplicarla si es que afecta al proceso que tiene entre manos, que en este caso sería, pongamos, el del señor Puigdemont. Si el magistrado dice, oiga, yo tengo dudas sobre su constitucionalidad o sobre su encaje en la legislación europea, puede levantar una cuestión constitucional, que en el caso de cómo está redactada la ley no suspendería la aplicación, y también puede levantar una cuestión prejudicial, que eso sí sería el Tribunal Europeo, en el caso que sí se suspende la aplicación de la ley. ¿Esto qué significa? Que hasta que el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no responda al señor Llarena de si choca o no con la legislación europea, la aplicación de la ley y su disfrute, en el caso de la amnistía, no podría darse. Pero eso Puigdemont tendrá que esperar. Eso precisamente es lo que temía Junts, y de ahí la negociación. Pero solo en el caso de... Perdón, podría ser detenido. En todos los casos que sean delitos penales y delitos administrativos, que son los dos justos que están tipificados en el caso de Puigdemont y la mayoría de los encausados por el golpe del 17. Cristina de la O. No, es que mi duda era si la ley deja de aplicarse en el caso del señor Puigdemont. En caso de que el juez Llarena presentara totalmente la cuestión prejudicial y en todos los casos en que otros jueces presentaran estas cuestiones prejudiciales, o sea, cualquier proceso de esto quedaría suspendido automáticamente. Automáticamente, o sea, y luego el cálculo todos. Que se hace y el tiempo para todo. Y, bueno, o por lo menos en la tipificación de ese delito. Si tiene más de un delito y hay algunos que en la prejudicial no les encaja, tal vez se les pueda amnistiar delitos que sí encajan dentro de esta ley. Pero los que sean, por ejemplo, con el Código Penal o delitos administrativos, que son los dos principales, por corrupción, malversación, etcétera, eso van a tener que... Y luego una prejudicial, tengan todos ustedes en cuenta que se suele tardar en dirimir entre 6 y 18 meses. Y la desaparición, perdón, ya termino. ¿Y la desaparición de la figura de la sedición, cómo puede afectar en este caso? No afecta en absoluto, porque eso es una cosa que ya está integrada en el Código Español. Entonces eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que hacer ahora, o sea, cuando es una prejudicial, es una pregunta de duda. No es que luego el TJUE sentencie. Simplemente lo que hace es aclarar una duda, como hizo ya el señor Llarena con el tema de las euroórdenes. Entonces, el juez, cuando tiene duda sobre cómo aplicar cierta ley, si puede contravenir la Constitución o los tratados europeos, tiene vehículos para aclarar su decisión. Entonces, el Constitucional lo que ha hecho de manera torticera y lamentable el gobierno es meter en esta ley por la puerta de atrás con Junts, que si ahí tienen una duda constitucional, por mucho que levanten esa cuestión constitucional, la ley se sigue aplicando. Pero no en el ámbito europeo, como usted bien dice, ¿no? Pero no en el ámbito... Pero como la duda que tenía Junts era precisamente en el ámbito europeo, de ahí la modificación que pidió, ¿está usted diciendo que la modificación que al final pactaron no va a servir para nada? No, porque es enjuiciamiento criminal que no toca dentro de los códigos que de hecho se tienen que aplicar en los delitos de los que estos señores están acusados. Entonces yo no entiendo muy bien quién les asesora o simplemente lo que quieren es ir vendiendo cosas que luego no se van a... Pero bueno, que están acostumbrados, siempre venden cosas que son irreales y que no van a suceder. Entonces, Javier Casqueiro, yo estoy acostumbrado porque se lo llevo viendo años en Bruselas. Muy buenas noches, señor Vázquez. Uno de los argumentos que ha utilizado el gobierno para justificar haber metido esta decisión era que era prácticamente obligatorio, porque obedecía a una transposición de la normativa europea. Y sin embargo, al final, pues parece que lo van, o la promesa o la negociación es que lo van a poder suprimir. ¿Es obligatorio? ¿Obedece a una transposición de una normativa europea? ¿Lo pueden suprimir sin que pase nada?
Nosotros lo hemos mirado. Yo, si le soy sincero, justo esta parte que me he estado preguntando no la tengo tan estudiada como lo que acabamos de discutir. Pero sí lo que hemos visto es que no contravendría y que sí puede entrar dentro de lo que sí requiere hacer alguna legislación europea. Es decir, que no supondría un problema jurídico ni ningún choque entre legislación española y legislación europea. ¿Qué le va a pedir mañana a usted al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con quien se reúne, señor Vázquez? Bueno, vamos a tratar los temas que tratamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que son amplios, pero sí le diré que suelo ir cada 6 meses y siempre el principal tema de discusión, no le voy a mentir, es el Estado de Derecho, la salud del Estado de Derecho y las disputas que están ahora mismo en curso con algunos países europeos como Polonia y Hungría. Y por desgracia me temo que mañana tendré que ampliar esa lista de países y tendré que hablar de la situación en España y sobre todo prepararle y notificarle de lo que le va a venir en las próximas semanas y meses y que se adelante a un choque institucional del judicial y del ejecutivo en España. Es terrible, pero no me queda otra. Señor Vázquez, gracias por avanzarlo en Radio Nacional de España en 24 horas. Mucha suerte, buenas noches. Gracias a ti, Josep. Un abrazo. Adrián Vázquez es el secretario general de Ciudadanos, es eurodiputado, es el presidente, como decía, de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo.